Muy buenas tardes para todos. ¿Cómo están? Un saludo muy especial, muy cordial y sobre todo en esta tarde aquí en Santander, en Bucaramanga, muy calurosa. Laurita que se encuentra en nuestro back también sabrá. Un saludo muy especial al doctor Luis Arcesio García Perdomo, que hoy nos acompaña desde Bogotá. Allí me imagino que en el frío en el que estás, eh, los saludamos muy especialmente. Les enviamos pues un abrazo a todos y de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en todas estas sesiones de arbitraje al aula. Eh, Ustedes saben que ha sido un programa que tenemos desde el 2019, que llevamos siempre el arbitraje a todos los rincones del país. Este año tuvimos un piloto, doctor Luis Arcesio, para que usted más o menos tenga el conocimiento de ese programa que fue Arbitraje Social al Aula, que hicimos parte. Y ese programa llegó a todos los rincones del país, desde el Amazonas hasta la Guajira, pasando por absolutamente la gran mayoría de los consultorios jurídicos del país, y pues nos hace muy felices que más de 3.000 estudiantes se hubiesen formado con nosotros, estudiantes de esas facultades de Derecho que están haciendo consultorio jurídico y que se van a empapar de lo que es el arbitraje antes de recibir su grado y de salir pues al mundo laboral. En nuestro programa entonces Arbitraje al Aula, esta ya es nuestra sesión número 23. Yo les voy a dejar por aquí ahorita, le voy a pedir el favor a Laurita que en el chat les deje a ustedes el enlace a todas las sesiones que hemos tenido de arbitraje al aula hasta ahora. Esta es nuestra sesión número 23, pero quería contarles que ya tenemos hasta ahora 7.642 reproducciones en nuestros videos de arbitraje al aula alrededor pues de todos estos años que hemos mantenido este programa, y pues nos alegra muchísimo que hoy sea una sesión más, que yo sé que va a tener bastantes reproducciones. Doctor Luis Arcesio, a quien saludo, no sé si ya esté con nosotros en pantalla, creería que ya le vamos a dar paso porque vamos a hablar de un tema muy importante y es ese proyecto de ley que ya digamos que estamos a punto pues de que se sancione efectivamente, a pesar de las objeciones por inconstitucionalidad e inconveniencia que se presentan por parte de la presidencia, pero pues seguimos nosotros con ahínco apoyando este proyecto y por supuesto revisando pues todo lo que tiene que ver con la implementación que iremos a hacer de este proyecto que es tan importante para la justicia en el país, para la celeridad y para nosotros los centros de arbitraje y los que amamos apasionadamente el tema arbitral. Entonces hablaremos hoy, como la invitación a los que están aquí ya conectados, les decía, vamos a hablar hoy del árbitro de ejecución y el árbitro de medidas cautelares en el proceso de arbitraje ejecutivo. Yo de todas formas, doctor Luis Arcesio, antes de ya darle la palabra, sí quiero preguntarle si podemos tener alguna charla al inicio sobre todos estos temas de estas objeciones, ¿no?, que se presentan por inconstitucionalidad y por inconveniencia. En el documento que se radicó el jueves 24 de julio de 2025, pues con fecha que lo estoy viendo aquí en el diario oficial, en esta fecha nos aparece pues todas estas objeciones a la introducción de la modalidad de arbitraje para los procesos ejecutivos, al proyecto de ley 08 del 2023 del Senado y 211 de 2024 de la Cámara. Hay unas objeciones por inconstitucionalidad que serían 3 y otras que son objeciones por inconveniencia, que ya pues revisando son 5. Entonces realmente pues ahí hay mucha tela que cortar y pues la idea es revisar por qué, por ejemplo, por lo menos en estas objeciones por inconstitucionalidad, que son las del artículo 2, parcial 30 y 37 del proyecto, porque iban en contra pues de la Constitución, y revisar un poquito digamos, ese soporte que se dio en estas objeciones. Y me gustaría entonces, yo creo que darle paso, doctor Luis Arcesio, primero pues al saludo inicial, y lo segundo es si hablamos del tema de las objeciones de una vez y darle pues la palabra. Bienvenido, doctor Luis Arcesio. Muchísimas gracias al Centro de Arbitraje y Conciliación de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, al programa tan importante de arbitraje al aula en su sesión 23, a la doctora Carol y a la doctora Laura por la invitación. Mil y mil gracias. Entonces, sí, ya ante la pregunta de la doctora Carol, pues entonces entremos en materia porque el tiempo es corto. Bueno.
hubo, sí, efectivamente una objeción de presidencia, primero por inconstitucionalidad, segundo por inconveniencia. Entonces, como son 8 objeciones técnicamente, 5 por inconveniencia y 3 por inconstitucionalidad, las de inconveniencia no son vinculantes, las de inconstitucionalidad son vinculantes en el sentido de que dependiendo del actuar que tome el Congreso, pues dependerán si van a la Corte Constitucional o se subsanan las mismas. Entonces vamos a hablar muy rápido de las objeciones por inconstitucionalidad. Vamos a tratar de hacerlo en unos 10, 15, 20 minutos. Entonces, como lo comentaba la doctora Carol, efectivamente objetan el inciso segundo del artículo segundo de la ley que aprobó el Congreso, que está pendiente para sanción presidencial, que establece que técnicamente el arbitraje para procesos ejecutivos se aplicará a cualquier tipo de ejecución. Les voy a explicar por qué es importante para cualquier tipo de ejecución, porque el objetivo realmente de lo que reformó la ley de arbitraje ejecutivo del estatuto arbitral es que reformó el artículo 3º en el sentido que el arbitraje tradicionalmente se ha limitado para procesos declarativos o de conocimiento o para resolver controversias. Entonces, ¿qué hizo el arbitraje ejecutivo? El arbitraje ejecutivo reformó técnicamente el artículo 3º y amplió la competencia de los árbitros. ¿Para qué? Para ejecutar. ¿Y qué pueden ejecutar los árbitros? Entonces, esa expresión se aplicará a cualquier tipo de ejecución. Es bien importante porque el arbitraje comprenderá todos los tipos de ejecuciones que existen en el mundo jurídico en relación con los reglamentados específicamente en el Código General del Proceso por obligaciones de pago, que son los más comunes, obligaciones de hacer, obligaciones de no hacer, bueno, yo no tengo muy buena memoria, pero todo tipo de ejecuciones, y bien importante es incluido las obligaciones ejecutivas que se derivan del proceso de restitución. Sí que todos sabemos que el arbitraje en procesos de restitución, sobre todo cuando se trata por no pago, es bastante complejo porque se anuncia que la sentencia no técnicamente prestaría un mérito ejecutivo para ir a un juez ordinario, y creo que con el arbitraje ejecutivo eso se deja muy claro que no va a pasar, y eso abre un espectro de trabajo muy importante para los centros de arbitraje y para las cámaras, los centros de arbitraje de las cámaras de comercio. Entonces, ¿por qué les digo que lo único que reformó la nueva ley de arbitraje del estatuto es ampliar la capacidad de los árbitros a la ejecución? ¿Por qué les digo eso? Porque ¿qué está diciendo la objeción? La objeción lo que está diciendo, palabras más, palabras menos, es que es inconstitucional porque está permitiendo cualquier tipo de ejecución. Entonces, si permite ejecuciones de vía coactiva, entonces resulta inconstitucional. Entonces, yo lo que le estoy diciendo, eso no es inconstitucional por dos aspectos, ¿sí? Primero, porque el objetivo de todas las leyes de arbitraje ejecutivo de las cuales he proyectado como unos 22 proyectos o versiones del arbitraje ejecutivo, ninguna tenía como objetivo la ejecución coactiva o ejecución de activos del Estado. ¿Y por qué lo digo de forma precisa? Porque para hacer eso tendríamos que haber ampliado el espectro, o habíamos tenido que reformar el artículo 3º y decir que ese tema también iba a ser arbitrable. Y voy a explicar un punto que es bien importante porque existe mucha confusión, y lo tengo que decir tanto en la jurisdicción como en la doctrina en relación con lo que es arbitrable y no es arbitrable. Es que lo que es arbitrable es lo que dice la ley, ¿sí? Eso es lo que es arbitrable, y eso tiene un límite, ¿sí? Normalmente sobre las obligaciones transigibles, bueno, lo que dice el estatuto arbitral, que es bien importante ahora para retomarlo. Pero una cosa es una cosa es lo que permite la ley que sea arbitrable, y otra cosa muy distinta es el espectro constitucional de lo que la ley puede volver arbitraje. Entonces, eso fue lo que dijo la Corte Constitucional. La Corte Constitucional dijo,
Mire, es que para que haya arbitraje existen 3 requisitos o 3 restricciones, ¿sí? Que sea voluntaria, que sean los términos que diga la ley y que sea temporal. Esas son las únicas restricciones. O sea, el arbitraje se puede llevar al tributario, el arbitraje se puede llevar para que los árbitros declaremos la ilegalidad, la nulidad de una actuación administrativa, porque lo que dijo la Corte es, la única restricción que existe son esas, no más. Por lo tanto, no ve la Corte Constitucional porque el arbitraje no se puede llevar al proceso ejecutivo. No existe ninguna restricción. Entonces, no me pueden decir a mí que es que la jurisdicción coactiva o la ejecución, concretamente la ejecución coactiva, está restringida constitucionalmente, porque no está restringida. Entonces, por esa parte tampoco es inconstitucional. Pero ahora le explico qué está pensando el proyecto de ley. Eh, el proyecto de ley, ¿cómo se construyó? El proyecto de ley se construyó de tal manera de construir un proceso ejecutivo que sea con un lenguaje muy similar al ejecutivo tradicional del Código General del Proceso y que tenga un lenguaje muy conocido a lo que es el arbitraje tradicional y que no vaya a entrar en contradicción con el mismo. Y en el punto, concretamente, está el artículo primero. Entonces, ¿qué hace la ley de arbitraje ejecutivo? La ley de arbitraje ejecutivo no le competía o no le concebía o no quería regular temas relacionados con lo que era arbitrable y lo que no es arbitrable. Ella no reguló eso, ella se remitió al estatuto arbitral, porque su objetivo no era eso. Si su objetivo fuera ese, pues había dicho que las obligaciones tributarias, los conflictos, lo ha podido decir perfectamente, pero ella no dijo eso. Entonces el sentido, del objeto de inconstitucionalidad que encuentra el gobierno no existe. No existe, ¿por qué? Porque es que la definición, la ley de arbitraje se remite al estatuto arbitral y concretamente al artículo primero que dice definiciones, modalidades y principios. Y concreta dice cuáles son los asuntos que son arbitrables, los asuntos de libre disposición o aquellos que determina la ley. Entonces, la ley de arbitraje ejecutivo no determinó en ninguna parte que la jurisdicción o los ejecutivos coactivos hacían parte del objeto o del objetivo de la ley. O sea, eso está excluido. ¿Y está excluido por qué? Sencillamente porque lo que es arbitrable lo define el estatuto arbitral y la ley de arbitraje remite a ello. Por lo tanto, no tiene ningún sentido concretamente la objeción que dice que es inconstitucional porque al decir se aplicará a cualquier tipo de ejecución, es a cualquier tipo de ejecución, pero de temas que sean arbitrables. Entonces, la ejecución de temas o la jurisdicción coactiva, todos sabemos que es sobre recursos públicos, eso no es arbitrable. Entonces, eso no guarda ninguna relación legal o de constitucionalidad con lo que están diciendo, porque nosotros no estamos, o la ley no está diciendo que va a regular arbitraje para temas coactivos de la Contraloría, que es lo que dice concretamente el artículo 5 del 268, que dice que, que tiene la potestad constitucional el Contralor de recaudar las deudas fiscales que haya decidido por sanciones de ese tipo, de esa naturaleza. Entonces para decirlo de alguna manera, ahí no hay objeto de inconstitucionalidad, porque el arbitraje ejecutivo es más, en uno de los proyectos de ley, el 224, lo excluimos concretamente. Dijimos, y algunos juristas dijeron, no es necesario, Luis Arcesio, porque ahí está el artículo primero, remita al artículo primero. Y en otro, como el 224, concretamente el artículo primero decía, se aplicará a cualquier tipo de ejecución que sea arbitrable de acuerdo con la ley. Entonces, es una expresión que sobra, pero fíjese que no sobra tanto, porque pues, permite este tipo de confusiones, en realidad para concretar la idea y cerrar la idea, al indicar, o sea, están tratando de decir que el artículo primero, al indicar que se aplicará a cualquier tipo de ejecuciones, está abarcando
las ejecuciones de naturaleza de obligaciones del Estado, eso no es cierto, porque esas obligaciones, de acuerdo con el estatuto arbitral que, repito, no se reformó, no son arbitrables, porque son recursos públicos y no son de libre disposición, no son transigibles. Por lo tanto, esa objeción de constitucionalidad, muy respetuosamente, no viene al lugar. No hace un análisis concreto de en realidad lo que es la arbitrabilidad y de lo que es el espectro real o el objetivo, o la naturaleza, o la inteligencia, o el espíritu de la ley de arbitraje ejecutivo. La ley de arbitraje ejecutivo sí va a regular cualquier tipo de ejecución, pero dentro del estatuto arbitral, porque ella no se aparta. Es más, hay un artículo que decía concretamente que eso iba a ser un capítulo, que lo quitaron, a mi juicio no han debido quitarlo, que era un capítulo concreto del estatuto arbitral. O sea que toda la ley, o sea, el estatuto arbitral rige para la ley de arbitraje, y en especial en este tema. O sea, ese tema no es objeto por lo tanto, no es objeto de la ley, no es objetivo ni es de la naturaleza de la ley, y por tanto no es inconstitucional, porque cuando se refiere a cualquier tipo de ejecución, son las ejecuciones que se refieren a derechos que son transigibles o de libre disposición. Por lo tanto, esa objeción por inconstitucionalidad no tiene lugar. Es más, la C-194 es concreta, que dice que quisiera leer la parte para que la gente también entienda el espectro del arbitraje ejecutivo, que es del arbitraje. Es que el arbitraje ejecutivo rompe con el mito de que el arbitraje solo sirve para cuestiones de conocimiento o resolver controversia. Eso no es cierto. El arbitraje constitucionalmente es una cosa, legalmente es otra cosa, y tiene un espectro sumamente amplio. Si constitucionalmente un árbitro se puede manifestar sobre la legalidad, sí lo puede hacer, la legalidad de un acto administrativo. ¿No lo puede hacer en la actualidad? No. ¿Por qué? Porque falta lo que dice la Corte. Falta que la ley desarrolle. Entonces, en los términos que determine la ley, eso es la Corte Constitucional la que dijo eso no lo estoy diciendo Luis Arcesio García. Esto permite al legislador, por ejemplo, establecer las reglas a las cuales debe someterse el proceso arbitral, en este caso para el proceso de arbitraje ejecutivo. Entonces, ¿qué dice la Corte Constitucional? Pero no existen otras limitaciones. Es decir, la única limitación del arbitraje constitucionalmente es la voluntariedad en los términos de la ley, y que debe ser temporal. Entonces, ¿qué dice la Corte? Pero no existe ninguna otra limitación. Entonces, eso no es cierto, que constitucionalmente exista una limitación para que los árbitros nos manifestemos sobre la legalidad de un acto administrativo. Legalmente sí existe restricción, pero constitucionalmente no existe. Si hay una ley que lo desarrolle, lo puede hacer perfectamente. Entonces dice, no existen otras limitaciones. Por ello no es admisible sostener que los asuntos que se ventilan o podrían ventilarse en el proceso de ejecución están excluidos del proceso arbitral. Entonces ahí cierro. Entonces, ¿por qué me van a decir que es inconstitucional? No lo es. ¿Por qué? Porque eso no es materia. Eso no es materia de la ley de arbitraje. La ley de arbitraje ejecutivo no quería meterse con los recursos públicos que se recaudan vía jurisdicción coactiva. Y segundo, y si lo hiciera, tampoco es inconstitucional, porque la ley tiene la potestad de hacerlo, por lo que acaba de decir la Corte, por lo que no lo acaba de decir, desde 2004 dijo la Corte, desde siempre. Entonces, eso no es vedado para que una ley de la República quiera crear una jurisdicción coactiva para descongestionar a las entidades del Estado de ese trabajo, lo puede hacer. Lo que pasa es que ese no era el objetivo, ni la naturaleza, ni lo es, ni lo ha sido nunca del arbitraje ejecutivo. Entonces, esa primera parte. La segunda objeción, para terminar esa, no sé si la doctora Carol tenga alguna pregunta, ¿no? Vamos muy bien. Yo sí quería de pronto que leyéramos bien la objeción y el artículo, como para que los que nos están viendo entiendan. Yo sé que, digamos, no hemos tenido mucho tiempo. De todas formas, el documento de las objeciones es un poco extenso, ¿no? Más o menos unas 10 hojas en letra bien chiquita. Y Como pues 10, 15. la idea es que ha salido hace poco, entonces para que todos entendamos bien cuáles son esas objeciones, por lo menos esta, que fue la primera, sobre el artículo 2, ¿no? Entonces,
digamos que ustedes ya tienen el documento pues del proyecto a la mano para que vayan revisando, y la expresión, ¿no?, que se declara o que aparece como objeción por inconstitucionalidades y se aplicará a cualquier tipo de ejecución, que era lo que tú explicabas ahorita en tu intervención. Entonces, sigamos pues, con la siguiente, que es la del artículo 30, ¿no? Dice que vulnera el artículo 116 de la Constitución. El artículo 30 del proyecto regula el proceso arbitral ejecutivo del crédito hipotecario. Esta disposición establece que en el contrato de crédito hipotecario, en sus modificaciones, en sus acuerdos posteriores, las partes podrán acordar pacto arbitral en los términos de la presente ley. Dice que se excluye el pacto arbitral los créditos hipotecarios para la adquisición de vivienda de interés social y los créditos para adquisición de vivienda donde habiten menores de edad. Entonces ahí sí te doy la palabra para que continuemos con tus observaciones sobre esta objeción. La primera objeción es que, relacionada con, como lo explicó la doctora Carol, que el proyecto de ley no podía referirse a cualquier tipo de ejecución porque hay unas ejecuciones coactivas que están por fuera de ese espectro y que eso es inconstitucional. Eso no es cierto. ¿Por qué? Porque el proyecto de ley no reguló eso. El proyecto de ley reguló lo que es arbitrable, y lo que es arbitrable es transigible, y las cosas del Estado, esa ejecución coactiva, está por fuera de ese espectro. De todas maneras, constitucionalmente, no importa que esté dentro de ese, está dentro del espectro constitucional. Es decir, si una ley de la República, que no es la ley actual, quiere regular ese tema vía arbitral para que sean árbitros los que ejecuten eso, lo puede hacer, porque la Corte lo ha dicho, porque el artículo 116 lo dice expresamente. Entonces, ahora, ¿cuál es la segunda objeción? Entonces, ellos objetan el artículo 30 de la ley, que dice que vulnera la restricción constitucional relacionada con la voluntariedad o habilitación de las partes para acudir al arbitraje. Fíjense que esa sí es una restricción constitucional. Las restricciones constitucionales al arbitraje es, mire, señor árbitro, usted puede ejercer función jurisdiccional como árbitro, pero temporalmente. Segundo, solamente si hay voluntad de las partes. Y tercero, en los términos que determine la ley, el procedimiento para hacerlo, que eso es el procedimiento arbitral ejecutivo. ¿Sí? Entonces, ellos, ¿qué están diciendo? El artículo 30, ¿qué regula? El artículo 30 regula una ejecución especial para créditos hipotecarios. Entonces, ¿qué es lo que dicen ellos? Entonces, ellos toman, concretamente, porque citan más sentencias, pero hay una sentencia que en el 2000, la C-1140 de 2000, que en uno de los intentos de implementar arbitraje ejecutivo, pero este era un arbitraje ejecutivo hipotecario, la ley que dijo, reglamentó un arbitraje ejecutivo solamente hipotecario. ¿Por qué solamente hipotecario? Por la atemporalidad de las ejecuciones, que fue el tema que resolví para lograr llegar a una ejecución arbitral. ¿Cuál es la temporalidad? Que como los árbitros solo ejercemos temporalmente el arbitraje, entonces cuando una ejecución por pago de dinero puede durar, es hasta que se pague, que termina la ejecución. Entonces es atemporal. Entonces los doctrinantes decían que no se podía llevar ese espectro porque es atemporal, y no podía un árbitro ejercer ejercer permanentemente la función jurisdiccional. Entonces el tema, ¿cómo se resolvió? ¿Cómo lo resolví? Porque yo resolví ese problema. Es lo que dije es, no, usted puede ejercer por un año, después lo envía al juez ordinario, termina la función arbitral y la ejecución puede continuar ante el juez ordinario, concretamente ante los jueces de ejecución. Pero bueno, nos vamos a centrar en qué pasó. Entonces ellos dicen, la voluntariedad está viciada. Entonces, ¿qué es lo que pasó? La Corte Constitucional dijo, el arbitraje ejecutivo puede ser perfecto, no hay problema. El problema que existe es que ustedes, dentro de esas cláusulas compromisorias, que la banca determine en sus contratos de crédito o en sus contratos de hipoteca, en esas cláusulas no se respeta el principio de la voluntad. ¿Por qué? Porque ustedes, la banca, concretamente la banca, el sector financiero, tiene una prevalencia, una fuerza en el mercado, una diferencia en relación con el consumidor que le permite imponer esas cláusulas. Entonces, ¿qué dijo la banca? ¿Qué dijo la Corte? Dijo, no obstante que ustedes han puesto unas salvedades, que hay un consentimiento informado y todo, eso no es suficiente para superar el problema de constitucionalidad. Entonces,
qué dice la objeción? La objeción dice concretamente eso. Dice, no obstante, les informan, no obstante la hipoteca se ponga, eso no es suficiente, como dice la Corte, porque siempre el deudor va a tener, o el consumidor va a tener una condición inferior, y si seguro, si no pacta, le van a decir, a usted no le giramos el crédito. ¿Cómo ocurre? Normalmente puede ocurrir eso, y eso ocurre. O la firma, compadre, o si no, no hay crédito. Y pues a uno le toca firmarla porque ¿qué más hace? Entonces, ese es el punto. Pero ¿qué pasa con la objeción? Que la objeción no analizó el artículo sexto de la ley. Y el artículo sexto de la ley establece perfectamente el retracto al pacto arbitral. Y es un retracto unilateral. Entonces, ¿qué pasó en esa época? En esa época, no solo yo hablé del tema, yo estaba de acuerdo. Yo llegué a la conclusión, después de leer la sentencia C-1140, para superar el tema de constitucionalidad de ese punto, llegué a la conclusión que la única manera que se puede superar ese problema de constitucionalidad es permitirle al consumidor que tenga un retracto unilateral posterior al desembolso del crédito, y ahí está regulado. Entonces yo creo respetuosamente que constitucionalmente ese tema de la voluntariedad sí se resuelve. ¿Por qué? Porque una vez constituido el pacto arbitral ejecutivo, una vez firmada la hipoteca, firmado el pacto arbitral, de que se den toda la información, que se le dé todo el derecho de información, que se le explique que es 60 días después de decir, oiga, después de que le han desembolsado, ¿no? Decirle al banco, oiga, no me interesa, un correo electrónico, chao pescado. Entonces yo creo sinceramente, claro que la Corte me imagino que algún día analizará el tema, bueno, con todo el respeto, que de esa manera, y no solo lo dije yo, muchos juristas más dijeron, de esa manera se da por superado el tema constitucional de manera muy holgada y muy bien estructurada. Y ese es bueno, pero la doctora Carol nos quiere comentar y me parece muy importante que lo haga. Cuéntanos. Yo te voy a leer una pregunta que nos estaban haciendo aquí y la vas pensando y yo te voy a hacer como también como un refuerzo ahí de lo que estabas señalando. Frente a la objeción número 2, ¿cómo podrían resolverse las tensiones constitucionales entre el principio de voluntariedad en el arbitramento y la evidente asimetría contractual en los créditos hipotecarios, especialmente cuando el deudor podría verse forzado a aceptar cláusulas compromisorias como condición para acceder al crédito? Entonces, antes de que continúes, está clarísimo que para eso fue que se redactó el artículo sexto, ¿no? En el de retracto del arbitraje. Creo que es muy importante que también revisemos la ley o el proyecto de ley en su artículo quinto, en su artículo quinto en el parágrafo sexto, que señala cuál es la información y cuál es esa protección al consumidor que desde la misma norma se le está dando pues a esa persona, y yo creo que también de acuerdo pues a la pregunta que nos hacían, que cómo hacemos entonces para que las personas no sean forzadas a esto cuando tienen toda la información. Entonces el consumidor, digamos que no es un consumidor normal del arbitraje, por decirlo de alguna manera, sino que de acuerdo al parágrafo 6 en ese artículo quinto, si ustedes lo revisan, nos dice que los consumidores tienen derecho a obtener información. Es que este artículo a mí me parece maravilloso porque dice información completa, veraz, transparente, oportuna, verificable, comprensible, precisa e idónea sobre los alcances y efectos del pacto arbitral, del derecho de retracto, las diferencias entre el procedimiento ordinario y el arbitral, concretamente sobre la posibilidad de acudir a los jueces civiles, las autoridades administrativas con funciones jurisdiccionales o el arbitramiento. Entonces yo creo que allí no habría razón digamos, de incluir algún tipo de objeción en este sentido, pues sabiendo que la misma norma nos trae una protección adicional, ¿no? Un refuerzo de esa protección al consumidor, en este caso, pues financiero, pero por supuesto también al que va a consumir el arbitraje, y lo tiene clarísimo, pues cuáles son esas condiciones en las que está firmando. Yo creería que esas obligaciones, pues tienen que cumplirse antes de cualquier pacto, antes de cualquier acuerdo, antes de firmar cualquier crédito. Sí, quisiera yo, digamos, entender que esto en la práctica se puede volver incluso hasta sano, ¿no? Que a veces nos dicen, no, yo definitivamente firmé esa cláusula hace no sé cuántos años, venía en los estatutos y nunca la vi. Yo creería que este no es el caso porque yo creo, doctor Luis Arcesio, que usted cuando estaba redactando este artículo, pues él lo pensó muy bien en ese sentido de tener de verdad protección a ese consumidor y
pues no tener estos problemas por inconstitucionalidad que difieren en este sentido, ¿no? Entonces no sé si le quieras dar respuesta allí a la pregunta que nos hicieron. Toda la parte que dice la doctora Carol del artículo 5, entonces le van a dar información clara, precisa, le van a decir, mire, usted va a ir a un árbitro, le van a informar completamente, pero además, si no entendió, entonces usted ya después de que firme el contrato, ya tenga el desembolso del crédito, va a ir a un segundo estadio, en el que usted se le va a dar la oportunidad, 60 días posteriores al desembolso, de decir, oiga, a mí eso como el arbitraje como que no me está gustando mucho. Entonces, redacta una carta y unilateralmente, ojo porque los contratos son bilaterales, ¿no? Y uno no puede después de comprar, pero esta es una excepcionalidad de protección extra para eso, para superar precisamente que la banca, a pesar de todo lo que digas, usted le informa, pero dice, ah, pues si no me firma, sí, doctor, a usted no le gusta, pero si no me firma, pues entonces no podemos hacer el desembolso, no podemos firmar el contrato, qué pena, doctor, pues entonces dejemos así. No, entonces usted puede decir, listo, yo les firmo, pero cuando una vez le desembolso, usted le dice, oiga, no, esa cláusula compromisoria no me gusta, eso del pacto arbitral ejecutivo no me gusta, hasta luego. Entonces yo creo que hay un ejercicio pleno de voluntariedad y que no, ese tema de la simetría y de obligar por una posición fuerte la banca al consumidor final a ir al arbitraje no se va a poder dar porque el consumidor final va a tener la oportunidad no solo frente a la banca, ¿no? Y hay que decir que el gobierno en muchos de esas redacciones intervino, y lo hizo la Superintendencia de Industria y Comercio para protección al consumidor y no solo restringió la protección al consumidor financiero, sino a todo tipo de consumidores. Es decir, cualquier consumidor que se enfrente ante un poderoso, pues tendrá la posibilidad de retractarse a la cláusula compromisoria ejecutiva o la cláusula arbitral o el pacto arbitral ejecutivo. Entonces yo creo que, mire, la mejor forma de estructurar las cosas para dar garantías es con elementos reales, ¿sí? Y esto es un elemento real, porque pues la Corte de una u otra forma decía, todas esas cositas que usted me está dando son ficción, es más o menos como la pregunta que está haciendo la persona, que es una pregunta muy interesante y muy importante. La Corte dice, es pura carreta, ¿sí? Esas papelitos de información, de informada, de que eso es pura carreta al final le van a imponer y entonces se está rompiendo la voluntariedad. Entonces, en este caso, realmente, si usted como consumidor, después de haber firmado el crédito hipotecario, después de haber hecho el desembolso, después de estar haciendo los pagos, usted le dice, no quiero, entonces ahí sí está plenamente, si existió alguna duda de que puede ser que lo presionaron para suscribir la cláusula y que no estaba tan seguro, pues ahí sí tiene toda la potestad de decir unilateralmente, decirle, no me interesa su cláusula, hasta luego, papá, y listo, manda un correo electrónico y se acabó. Entonces yo creo que la garantía, lo más importante de pensar en ese momento era encontrar un momento material y un elemento poderoso para que el consumidor sí tuviera realmente la determinación de decir, no quiero ir a esa vaina de arbitrar. Y ahí está. Entonces me parece que ese tema se supera, pero pues no obstante, sí se escuchan más opiniones y todo, y pues es respetable lo que dice el gobierno, pero pues eso es lo que yo les quiero contar. No, muy bien, muy bien. Igual tenemos que seguir pues apoyando el proyecto. Listo, y pasemos entonces a la objeción por inconstitucionalidad número 3. Este es un tema, yo les tengo hasta historias y todo, porque lo que está diciendo en relación con la objeción es por inconstitucionalidad del artículo 37 de la ley. Dice que vulnera el artículo 29 de la Constitución Nacional. Espera un momento. Entonces, concretamente, ¿qué es lo que quiso hacer el proyecto para que usted lo entienda? Es que el artículo 37 lo que quiere hacer es no permitir técnicamente que sectores, los bancos o el sector financiero tenga al mismo tiempo
no solamente la capacidad de prestar la plata, sino también de ejecutarla y crear sus propios centros de arbitraje y conciliación. Entonces eso era un peligro desde un principio. Puedo contarle hasta la historia de un amigo muy amigo que fue superintendente bancario, no financiero, en esa época. Me dijo, eso es un peligro, entonces hay que regularlo. Entonces esa regulación se hizo y entonces la regulación tenía que cubrir no solo a la banca, porque la banca también dijo, oiga, ¿y por qué me controlan a mí? ¿Y por qué no controlan a los grandes comercios que también prestan plata y también trabajan el negocio de los créditos? Entonces, tendríamos que regular a todo el mundo, es decirle, si usted presta profesionalmente plata como banco, como gran comercio o como persona natural, usted no puede al mismo tiempo tener su centro de arbitraje para autocobrarse, porque ahí se crea una confusión, usted no puede ser juez y parte. ¿Sí? Entonces, concretamente, ese era el problema del artículo 37. Entonces, qué es lo que dice el gobierno? Dice, oiga, es que ustedes dicen que esa conducta se debe sancionar, pero no establecieron un proceso sancionatorio concretamente para las personas naturales. Entonces dice, ahí hay un vicio de constitucionalidad. Primero, porque ustedes, la conducta para ser sancionable e investigable tiene que estar descrita. Y segundo, tiene que tener un procedimiento especial. Entonces yo le cuento históricamente que hacia el 224 y el 119 referían específicamente al código contencioso, de forma expresa, al código. Eso poco a poco, pues hay un momento en que yo pierdo completamente pues yo era el que estructuraba, el que trabajaba, el que escribía, escuchando todo lo que, pues la senadora, lo que decía algunos sectores, pero sí tenía un control de qué se escribía y qué no se escribía, pero pues hubo un momento en que ya ese control no. Entonces eso se va cambiando y quitaron lo del código contencioso, más sin embargo, yo no creo que ahí exista un problema de constitucionalidad. ¿Por qué? De forma muy precisa. Porque la conducta sí se describe, que es la que le acabo de describir. Esa es la conducta. La conducta es, oiga, usted es un prestamista reconocidísimo en Bucaramanga, tiene un centro de crédito y al mismo tiempo ustedes tienen un centro de arbitraje y usted mismo se cobra eso no puede ser. Entonces, si usted entra en esa conducta, entonces ellos dicen que ahí existe una violación del debido proceso porque no se establece un procedimiento. Pero entonces, el artículo, eh, el artículo, eh, el artículo 37 de la ley sí dice que cualquier vacío será llenado de acuerdo con el estatuto arbitral, con el Código General del Proceso y refiere a unos principios. Y esos principios, de una u otra manera, sí remiten a que tiene que haber debido proceso, no puede haber proceso. Entonces, a mí me parece que sí el problema se resuelve muy fácil porque es que el artículo 37 dice que cuando no existe procedimiento sancionatorio expresamente determinado para una institución, una conducta o para un determinado caso, pues existe el proceso sancionatorio general. Y ese procedimiento sancionatorio general lo aplican todas las entidades del Estado cuando no tienen un proceso sancionatorio especial. Y además, ese mismo procedimiento del CEPACA tiene la forma de cuantificar esas sanciones. Entonces, me parece que eso no es inconstitucional porque la norma es clarísima. La norma es que también el espíritu de la norma, ¿cuál es? El espíritu de la norma es, mire, yo no voy a regular, para que también lo entiendan los abogados, mire, este es un proceso ejecutivo que es muy similar al proceso ejecutivo del Código General del Proceso, que las reglas de arbitraje son muy parecidas a las reglas normales del arbitraje, ¿sí? Y que en todo está remitiendo, porque ella no podía crear mil cosas, no podía crear un estatuto disciplinario del proceso ejecutivo arbitral, no podía crear un estatuto, entonces lo que hace es remitir a las normas, y ese es el espíritu. Entonces yo no creo que realmente exista una inconstitucionalidad. Por eso cuando la misma norma está diciendo, mire, yo no estoy creando un estatuto arbitral, yo estoy creando un procedimiento arbitral ejecutivo. Yo no estoy creando un código general del proceso para ejecutivo, porque es que el ejecutivo es una cosa súper regulada. Eso lo puede verificar usted en el Código General del Proceso. Entonces, y además estableciendo unos principios para aplicación de otras normas para llenar vacío. Entonces, si el ministerio tiene que hacer una investigación y una sanción, pues tiene que hacerla por el CEPACA relacionado con las investigaciones sancionatorias de que habla el artículo 47 y el artículo 57, 50 que establece el monto de las sanciones. Entonces, yo no creo que ahí haya
un problema de constitucionalidad. No quiero de todas formas pasar por encima del tema de las objeciones por inconveniencia. De todas formas, pues digamos que no las vamos a revisar una por una porque nos tomaríamos, yo creo que otra hora. Pero sí las voy a enumerar y las voy a nombrar para que tú nos des como tus comentarios generales sobre las mismas, ¿no? Sobre las objeciones por inconveniencia, porque uno haciendo la lectura de las mismas, pues entendería que no hay mucha inconveniencia en muchas cosas, ¿no? Hay que de pronto un poco más de claridad en algunos temas, pero realmente pues uno no encuentra la inconveniencia. Por ejemplo, dice, son 5. La primera, ejecución de títulos, valores complejos, obligación derivada del contrato. En este punto el proyecto parece sugerir la existencia de 2 tipos de cláusulas arbitrales, una de carácter ordinario y otra de carácter ejecutivo, según la naturaleza del convenio. La número 2, la no inclusión del árbitro de recusaciones. Sostiene que es inconveniente que, a pesar de que se haya incluido el árbitro no de ejecución y otro de medidas cautelares, no se haya incluido el árbitro de recusación. En la número 3, que el artículo 10 del proyecto establece como facultativa la modificación de los reglamentos de los centros, lo que podría generar ambigüedad en su aplicación y falta de uniformidad en su implementación. Realmente, pues, digamos que cada que los centros de arbitraje, conciliación, amigable composición, mediación, pues realizamos integración de algunos cambios o le hacemos cambios pues al reglamento. El reglamento simplemente pues, lo que hace es el procedimiento que incluso el sistema de información de conciliación, arbitraje, amigable composición lo tiene automáticamente, que se sube el documento de modificación pidiendo la modificación al ministerio y siempre hemos recibido muy buen apoyo del mismo para estos cambios en estos reglamentos. El número 4, que el artículo 27 establece de manera inconveniente una obligación de establecer tarifas por parte del ministerio. Que pues las tarifas pues ya las tenemos para el arbitraje, tenemos las tarifas techo. Y el número 5, que es el artículo 35 del proyecto de ley, contraviene el marco legal vigente debido a que contiene duplicidad de funciones ya asignadas a diferentes entidades. Entonces, digamos que haciendo la lista de estas 5 objeciones por inconveniencia, que nos des tu percepción de manera general para ahora sí entrar en materia y hablar de lo que veníamos a hablar hoy, que era el árbitro de medidas cautelares y el árbitro de ejecución en el proceso arbitral ejecutivo. Entonces, no sé si nos des así como un brochazo de lo que piensas de todas esas en su conjunto. Lo que pasa es que como, como yo he trabajado tanto en este tema, entonces todo tiene historias, todo tiene mil cosas, pero voy a tratar de ser muy, muy concreto. Mire, ese tema, lo que pasa es que primero las objeciones por inconveniencia no son vinculantes. Las de constitucionalidad sí, porque ellas implican la manifestación del máximo tribunal constitucional, que es la Corte, ¿no? Constitucional, así suena redundante. Pero pues este tema de ejecución de títulos, valores complejos, además yo no entiendo por qué tiene ese título si lo que objeta es otra cosa. Empezando, quiero decir que yo lo que he leído de las inconveniencias, porque no soy experto en ese proceso de objeciones presidenciales, pero las inconveniencias deben ser de un calado superior a la técnica legislativa o a creer que un artículo es mejor que el otro. Entonces, más o menos, por ejemplo, una inconveniencia típica es, oiga, pero es que usted, doctor Arcesio, o usted, legislador, viene y me presenta esa vaina, pero esa vaina me va a costar 40 billones de pesos al año. ¿Cómo se le ocurre que yo? Eso es completamente inconveniente. Entonces, son temas de verdad de un calado importante que signifiquen que una ley sí puede generarle inconvenientes al Estado en su propia función ejecutiva. Entonces, yo creo que no estamos en ese rol. No significa que las críticas que hagan no puedan tener alguna razón de ser. Es más, ese planteamiento fue una pelea constante en la que yo siempre dije que el pacto arbitral ejecutivo era un pacto autónomo, era un pacto diferente, sí, que se podía complementar con el otro. Y hay otros que decían que no, que el pacto del estatuto arbitral era tan completo que ya pensaba al otro, pero no era cierto. ¿Por qué? Porque fíjese que el artículo 3 lo que dice es que el arbitraje es solo para controversias, no dice que el arbitraje es para ejecutivos. Si usted crea arbitraje para ejecutivos, pues debe darle su regulación al tema. Pero entonces, o sea, que eso haga que el proyecto de ley sea completamente inconveniente, que no se pueda desarrollar, yo creo que no. Yo creo que el proyecto de ley como está funciona y puede salir adelante, y esos son temas
que se pueden ajustar. Es más, puede ser que yo vuelva y relea, porque es que como he hecho como 22 versiones del proyecto, entonces puede que vuelva y relea y diga, no, eso está resuelto de alguna manera. Eh, eh, Tengo que hacer el ejercicio porque voy a escribir otro artículo sobre el tema, y una vez les digo, pero, pero pues no me parece que eso haga que sea completamente inconveniente para utilizar el término, porque es que decirle al legislador eso no sirve concretamente, porque es inconveniente, no es un problema de interpretación o de las determinaciones, es que en realidad son determinaciones del legislativo y asesorado, porque es que este proceso fue asesorado por juristas muy importantes. También yo no fui el único, lo que pasa es que yo sí lideré esto de manera muy importante. Pero pues entonces no creo que, ahora, por ejemplo, el árbitro de recusaciones, yo saqué un artículo en ámbito jurídico, valga la cuña, sobre el tema y siempre he creído, esa figura yo la creé y siempre he creído que era necesaria, pero pues otros juristas dijeron que no era necesaria y también dieron razones jurídicas que son valederas. Entonces, usted no puede decir que porque no está el árbitro de recusaciones se acabó el proceso arbitral ejecutivo, porque eso no lo hace inconveniente. Sí, sencillamente es, el doctor Arcesio puede pensar igual porque así lo escribí en un artículo, ahora no va a decir, ay, no, es que yo no pienso eso, porque pues yo lo escribí en un artículo en ley y lo he dicho públicamente, y que el árbitro de recusaciones era necesario, era un árbitro gratuito, era una figura súper interesante. El reglamento de la Cámara de Comercio de Bogotá en el arbitraje sumario lo tiene, lo adoptó. Entonces, es una figura importante, pero otros dijeron, no, hay que mantener que la jurisdicción tenga algún control del arbitraje. Y qué bueno que sea ella la que defina las recusaciones. Y a mí me parece que es una opinión respetable. O sea, yo creo en la mía, pero pues entonces a mí me parece que dentro de la estructura de lo que es la conveniencia o inconveniencia, eso es un parecer que es muy respetable. Ahora, es bien importante sí decirle a los centros y a quien suscriba una cláusula compromisoria que sí trate de regular ese tema para permitir que haya un árbitro de recusaciones, porque además es un tema que se puede solventar vía reglamento o vía cláusula compromisoria, porque en la cláusula compromisoria uno puede establecer que en caso de recusaciones se podrá nombrar un árbitro de recusaciones si el reglamento no lo permite, pero pues sí lo permite y establecer una regla muy corta de cómo se hace. Entonces, sobre ese tema no veo que sea inconveniencia. Eh, no sé cuál más está la del artículo del proyecto establece como, bueno, después vuelve y trabaja el tema de que la tipicidad y de los temas sancionatorios, y hay muchos temas que son reglamentarios, en que dice que no tiene presupuesto el ministerio. Bueno, todas esas cosas, pues yo creo que son cosas que se pueden mejorar. O sea, no es que seamos completamente refractarios a las críticas, sino que no creo que tengan el calaje para determinar realmente una inconveniencia. Eso es lo que yo opino rápidamente, porque si no ya nos quedan 10 minutos nomás. Se nos está acabando el tiempo. No sé si tengan alguna pregunta sobre eso. Bueno, no creo, y si la tiene por aquí, mira, vamos a ir en el chat. Si hay más preguntas, yo te las voy haciendo, pero bueno, yo creo que ya Bueno, nos queda un poco claro oh, hasta hoy, pues lo que teníamos en ese documento, objeciones, ojalá que todo pues salga lo mejor posible. Y a lo que vinimos fue a hablar del tema de las medidas, del árbitro para medidas cautelares, del árbitro ejecutor. Entonces, así como al grano te voy a preguntar. Háblanos sobre el árbitro de medidas cautelares, qué es eso, cuál es el origen, cuál es su desarrollo dentro de este proceso arbitral, eh, y pues si hay algo que tengamos que tener en cuenta para la implementación de este proyecto. mire, el árbitro de medidas cautelares, como todo lo del arbitraje ejecutivo, generó polémica porque tenía cosas innovadoras. Entonces, pero empiezo por lo que me enseñaban a mí los profesores de Derecho Procesal, que fue una de las maneras de debatir con ellos y decirle, oiga, ustedes no me pueden decir a mí cuando me estaban dando clases que asegurar que en Colombia no existen medidas cautelares previas, salvo lo que recuerdo yo del tema de competencia, que en realidad hay unas prácticas previas a que exista un proceso, pero entonces en el proceso ejecutivo no existen medidas cautelares previas. ¿Por qué? Porque usted le dictan el mandamiento de pago a él, le dictan las medidas cautelares y usted ya presentó una demanda ejecutiva y presentó aparte unas medidas cautelares, pues eso no es una medida cautelar previa, porque no es previa a la existencia de un proceso. Entonces, el árbitro de medidas cautelares previas
el árbitro de medidas cautelares previas realmente es un árbitro previo a que exista un tribunal arbitral constituido. ¿Y por qué era necesario hacerlo? Porque sin ese árbitro de medidas cautelares previas no puede existir arbitraje ejecutivo. Y les voy a explicar por qué. Porque la esencia del proceso ejecutivo es que haya medidas cautelares. Es la esencia, porque ella lo que hace es, existe una obligación clara, expresa y exigible para referirme al pago de obligaciones, y usted lo que va a hacer es ejecutarlas. Usted no va a definir un derecho, ¿sí? Entonces, usted tiene que practicar medidas cautelares, embargar y secuestrar bienes para que le pague el deudor, y si no le paga, pues con el remate de esos se paga usted su acreencia. Entonces, ¿por qué digo que no puede existir? Porque usted no se... Tienen que acordarse que los tribunales arbitrales no ejercen jurisdicción permanente, que hay que constituirlos. Entonces, yo les explicaba coloquialmente, usted no se puede reunir en Bogotá con su contraparte, otro cachaco, a decirle, oye, ¿por qué no me nombras un árbitro para embargarte todo? ¿Por qué no constituimos un tribunal arbitral para embargarte todo? Pues no se puede, pues no lo van a dejar constituir porque pues no van a querer que le embarguen nada. ¿Sí? Entonces, el árbitro de medidas cautelares previas es de la esencia del arbitraje ejecutivo. ¿Y qué hace el árbitro de medidas cautelares previas? ¿Cómo se estructura el árbitro de medidas cautelares previas? Y la voluntariedad para aceptar la existencia del árbitro de medidas cautelares previas y su actuación. El estatuto arbitral establece que usted puede tácitamente constituir un pacto arbitral completo si su parte no se opone al mismo. ¿Sí? Entonces, en este caso, con esa misma inteligencia que se hace, usted si suscribe el pacto arbitral ejecutivo, por eso era tan importante el pacto arbitral ejecutivo como figura jurídica que también cree, si usted firma el pacto arbitral ejecutivo, usted acepta tácitamente que le van a nombrar un árbitro de medidas cautelares y que usted expresa su voluntad y lo acepta como tal. Y le va a embargar y secuestrar bienes y lo va a hacer sorpresivamente. Entonces, eso es importantísimo porque ahí sí hay un tema de constitucionalidad y debe desarrollarse la voluntariedad y se hace dentro de la estructura y la inteligencia de lo que la Corte ya ha dicho que es constitucional. Es decir, que aceptar tácitamente por ministerio de la ley la existencia del pacto arbitral es permitido. Entonces, eso es sumamente importante. Entonces, el árbitro de medidas cautelares previas es de la esencia. Entonces, les voy a explicar, entonces, ¿dónde están definidas estas figuras? El árbitro ejecutor y el árbitro de medidas cautelares previas. Entonces, ellos están definidos en el artículo 3º de la ley. Entonces, ¿quién es el árbitro ejecutor? Entonces, la ley dice es el árbitro encargado de adelantar el proceso ejecutivo arbitral objeto de la controversia. Entonces, hay dos árbitros. ¿Sí? Entonces algunos decían, ese parafernario de árbitros, doctor García, pero es que hay un problema que es la voluntariedad. El árbitro no puede actuar sin voluntad. Entonces era necesario, en ese caso, que ya excluyeron el árbitro de recusaciones para decirlo, pero el árbitro ejecutor va a ser encargado, es el árbitro principal. Es el árbitro encargado de dictar el mandamiento de pago, de constituir el tribunal arbitral, de dictar el mandamiento de pago, de continuar con las medidas cautelares, de rematar los bienes, de dirigir toda la estructura, de definir las excepciones dentro del proceso, de manejar toda la estructura. Y el árbitro de medidas cautelares previa es un árbitro que antes de que usted inicie el proceso de justicia, oiga, centro de arbitraje de la Cámara de Comercio de Bucaramanga, hágame un favor, decréteme las siguientes medidas cautelares previas porque este señor no me ha pagado y yo necesito asegurarlas. Entonces, eso tiene un procedimiento. Entonces, para explicarles el árbitro ejecutor tendría que explicarles todo el procedimiento ejecutivo, arbitral. Lo puedo hacer, pero pues no tenemos el tiempo para hacerlo, pero en general él va a ser el árbitro sustanciador, para decirlo de alguna manera. El otro simplemente se va a dedicar previo a la constitución del tribunal arbitral, a hacer la parte que el árbitro de medidas cautelares previas fue creado para que no exista el árbitro ejecutor, es decir, para que no haya tribunal arbitral, que las medidas cautelares sean tan poderosas que permitan que ese mismo árbitro termine por pago o por un acuerdo de pago o por pago de la obligación, para decirlo de alguna manera. Eso está pensado de esa manera, que sean tan eficientes las medidas cautelares que no haya necesidad de llegar a un tribunal arbitral. Entonces, voy a explicarles rápidamente qué
¿Qué es el árbitro de medidas cautelares previas? Es el árbitro encargado de decretar y practicar e implementar las medidas cautelares previas en el proceso ejecutivo arbitral. Puede ser el mismo árbitro ejecutor, para efectos de la misma se puede pactar que sea el mismo árbitro ejecutor. Yo en eso no estaba muy de acuerdo, no, pero pues eso está bien así, no creía que debería ser así, pero pues me parece que está bien. Lo importante es que el árbitro de medidas cautelares previas esté ahí, que exista. Había críticas, yo creo que eran acertadas porque muchas veces el mundo arbitral no sabe lo que es, lo digo con respeto, ¿sí? No saben lo que es ejecutar una obligación y este Pechito sí ha trabajado mucho tiempo en eso. Ahora no lo hago, pero lo hice cuando inicié mi carrera, manejé más de 1500 procesos ejecutivos. Y entonces, a mí me parecía que sí era importante que el árbitro, sí era importante y de forma práctica que el árbitro de medidas cautelares posteriormente pudiera ser comisionado para practicar más medidas cautelares. Una, una forma práctica de hacer las cosas porque los que sabemos de este tema, ¿qué puede pasar? Que haya que practicar unas medidas en leticia. Sí, entonces el árbitro ejecutor no se va a poder trasladar, entonces van a tener que liberar despacho comisorio y ya después de que haya despacho comisorio en un juzgado civil municipal, todo se complica un poco más. Entonces, ese es el tema. Bueno, entonces ahora que está definido el árbitro ejecutor y que está definido el árbitro de medidas cautelares, como el árbitro de medidas cautelares es una figura nueva del derecho arbitral, y creo que del derecho procesal en general en temas de ejecuciones, y creo que el arbitraje ejecutivo es una revolución en el tema de ejecuciones, les voy a explicar cómo se regula. Mire, está regulado en el artículo 32 al 34 de la ley, y entonces voy a como a leer un poco, artículo 32, medidas cautelares previas. Entonces, cualquiera de las partes, fíjense que es cualquiera de las partes, ¿no? Que muchas veces la gente cree que el único que puede embargar es el acreedor, ¿no? El deudor también puede decir, no, yo me embargo tal bien y déjeme quieto esto. Sí, porque las medidas, yo me embargo esto y no me embargue no me embargue las cuentas porque me friega. Sí, entonces uno tiene las posibilidades también de hacerlo. Entonces, cualquiera de las partes con anterioridad a la instalación del tribunal, con anterioridad, por eso digo que es un árbitro de medidas cautelares previa realmente, es previa a la existencia de un proceso ejecutivo formal o la constitución de un tribunal arbitral. Eh, entonces dice, el arbitraje completo para adelantar el proceso arbitral, no, entonces podrá solicitar al centro de arbitraje competente para adelantar el proceso arbitral que nombre un árbitro para decretar y practicar medidas cautelares de acuerdo con el procedimiento de la presente ley. Entonces el árbitro de medidas cautelares previas estará facultado para dar por terminada la actuación, que eso es bien importante, eso es súper importante, eso lo puse porque era de suma importancia, porque si no después decían que no iba a tener competencia para dar puede dar por el pago total de la obligación o por cualquier medio normal de terminación del proceso de acuerdo con el Código General del Proceso. Entonces es súper importante porque él está diseñado para apretar, para utilizar el término coloquial de los abogados, y para al mismo tiempo pues aflojar y decir, bueno, ya pagó, pues terminemos, levantemos medidas cautelares, que es el objetivo, no tener que constituir un tribunal arbitral ejecutivo. Bueno, Muy bien, aquí tenemos una pregunta, Doc. bueno, Nos dice Viviana Vesga, a quien también agradecemos estar aquí conectada con las otras personas y yo sé que las que van a ver este capítulo de nuestra sesión 23 de arbitraje al aula. Teniendo en cuenta que el proyecto de ley contempla la existencia de árbitros distintos para la ejecución y para las medidas cautelares, ¿cuál sería el impacto práctico y procesal de incluir una figura autónoma del árbitro de recusación dentro del sistema arbitral en lugar de mantener esta función bajo la jurisdicción ordinaria? yo no sé, pero la pregunta es concretamente cuál es la función práctica. ¿Qué es lo que pasa? A ver, ahí vuelvo a los que hemos litigado. Sí, entonces, las recusaciones generalmente son utilizadas pues para recusar y decir, oiga, usted es el primo el hermano del que me está, pero ¿cómo me va a juzgar? ¿Cómo va a ser el secretario? Sí, pero también se utilizan con fines dilatorios. ¿Y qué es lo que pasa con el árbitro? ¿Qué es lo que pasa con el arbitraje ejecutivo? Que el arbitraje ejecutivo, por generalidad, es un solo árbitro. Entonces, si recusan al árbitro único, va a la justicia ordinaria de recusación y hasta ahí llegó la ejecución. Entonces,
tema completamente práctico. Entonces, seguro que las recusaciones se van a aumentar porque, claro, el proceso ejecutivo arbitral con toda seguridad va a ser muy eficiente. En menos de 6 meses va a tener un resultado eficiente, sobre todo en medidas cautelares. La jurisdicción ordinaria se puede demorar un año en decretarle a usted una medida cautelar. Entonces van a venir recusaciones y van a ser recusaciones infundadas, creo yo, sí, porque conozco cómo es el medio. Entonces, claro que era súper eficiente, porque pues que, y la gente ya sabe, no, pero esas recusaciones, si la resuelve un árbitro, que era un árbitro gratuito del mismo centro, pues eso se va a resolver muy rápido. Entonces no iba a tener el efecto. Ahora, ¿qué dicen? ¿Qué dijo? No voy a decir el nombre del abogado, pero un abogado muy prestante, muy importante. ¿Qué dijo? Dijo, mire, es que hay que mantener que la jurisdicción controle el arbitraje de alguna manera y es importante que lo haga. Yo estoy viendo desde el punto de vista práctico, él está haciendo un análisis de la estructura del Estado, del control, de las cargas y contrapesos, y me parece que tampoco, por eso les digo que en relación con la objeción, eso en realidad no es una objeción por inconveniencia, es simplemente la técnica legislativa o lo que uno considere que es más conveniente para establecer un procedimiento. Yo creo firmemente en el árbitro de recusaciones y ese era el objetivo y el sentido del mismo. Entonces no sé si resolví la pregunta o de pronto dije otra cosa que no. Yo creo que sí, pero ya de pronto Viviana, que imagino que sigue allí conectada, nos va ahorita a decir si sí o sí. Listo, doctora Luis Arcesio. Entonces ya 5:03. Lo que vamos a hacer en estos últimos 15 minutos, tal vez que tengamos, si ustedes tienen más preguntas ahí las vamos a revisar, es que hablemos entonces del árbitro ejecutor en ese procedimiento arbitral ejecutivo. ¿Qué hace? ¿Cómo nos inventamos esto? Eh, digamos que cuál es el soporte al árbitro de medidas, por supuesto, y pues cuáles son esas responsabilidades que tiene, ¿no? Dentro del proceso. Yo venía más preparado para el de medidas cautelares previas, porque en realidad, no porque no esté preparado para, lo que pasa es que, pero para que entiendan, sí es importante que entiendan muy bien. El árbitro de medidas cautelares previas va a actuar previa a la constitución del tribunal arbitral, ¿sí? En la audiencia donde se constituya o la instalación, lo que llamamos típicamente el arbitraje de instalación del tribunal arbitral, ahí entrega cuentas y dice, mire, yo embargué esto, hice esto, y ahí se le terminan de pagar sus honorarios y, y, y se empata lo que llamamos, ya le entrega, como dice uno, pues, porque ustedes saben que, yo no sé si todavía existe, pero el cuaderno de medidas cautelares previas es un cuaderno, o el cuaderno de medidas cautelares en el proceso ejecutivo es un cuaderno separado. Entonces, para decirlo de alguna, le entrega el expediente electrónico de lo que se ha hecho, de lo que se ha decretado y lo que se ha actuado en medidas cautelares al árbitro ejecutor, y el árbitro ejecutor ya va a ser de ahí en adelante quien realice todas las actividades propias de dirección del proceso arbitral ejecutivo. Es decir, él va a hacer la primera, todas las audiencias referentes al procedimiento arbitral, ¿sí? Es decir, primero, el centro va a tener que constituir el tribunal arbitral. Van a tener que nombrar un árbitro ejecutor dicen que puede ser el mismo árbitro de medidas cautelares. Se va a dar una instalación y toda esa dirección del proceso ejecutivo la va a hacer el árbitro ejecutor. Una instalación del tribunal arbitral, artículo 17, el traslado de la instalación del tribunal arbitral, presentación de la demanda, instalación del tribunal arbitral, artículo 17. Entonces, si hay medidas cautelares previas, entonces, una vez que le entreguen el cuaderno de medidas cautelares, entonces él va a adelantar el proceso arbitral normal. Entonces, tiene en realidad dos audiencias orales, que concretamente una es la instalación y la otra es la audiencia de pruebas y de laudo, y tiene un auto que es la fijación del litigio, liquidación del crédito, decreto de pruebas, y a partir de ahí empieza a correr el término. Entonces, para, para resumir, el árbitro ejecutor realmente va a ser el juez, para decirlo de una manera precisa,
que dirija la integralidad del proceso arbitral ejecutivo, que tome las determinaciones, que, que trabe la litis, que decrete las pruebas, que reciba los alegatos de conclusión y que finalmente continúe con el proceso de realización de bienes, embargo, secuestro y remate de bienes, y finalmente también determine el laudo arbitral ejecutivo. Entonces, es el director realmente de la orquesta de lo que es el proceso arbitral ejecutivo. Les podría, si queda tiempo, les puedo terminar lo que es el árbitro de medidas cautelares previas, pero pues si no hay más tiempo, pues ahí podríamos No, terminar. tranquilo, tranquilo. ¿Sí? Puedes continuar. Entonces, mire, porque ustedes saben cómo funciona presentar una demanda ejecutiva, cómo pedir que se instale el tribunal arbitral, pero bueno, el árbitro de medidas cautelares previas, entonces va a haber unos requisitos para la solicitud de práctica de medidas cautelares previas, que es el artículo 33. Entonces, para efectos del decreto y práctica, entonces tiene que presentar la solicitud al centro correspondiente adjuntando el título ejecutivo. Aportar la liquidación actualizada del crédito, que será objeto de la ejecución arbitral, y acreditar la existencia del pacto invocado, ¿no? Y cumplir con los requisitos formales previstos en el numeral segundo y todos los requisitos tiene que acudir con abogado, tiene que acreditar que existe un poder, tiene que determinar la existencia y representación legal de la empresa, todos los temas normales aplicables para eso. Y además, pues si existe un tipo de medida cautelar especial, pues además se remite al Código General del Proceso o al Código o al CEPACA en lo que no esté regulado. El trámite de las medidas cautelares concretamente, ¿cómo es? Entonces usted recibe la solicitud, inmediatamente que se recibe la solicitud, se recibe la solicitud, inmediatamente se recibe la solicitud. Eso es importante tanto para el proceso arbitral eh, de la constitución del tribunal como para el proceso arbitral ejecutivo, porque un problema del arbitraje tradicional es que los honorarios se fijan ya cuando prácticamente está el proceso por la mitad. Entonces, aquí es rapidito. Entonces, usted presenta la solicitud y el centro inmediatamente le dice cuánto cuesta y cuáles son los honorarios y tiene un término de 5 días para pagarlo. Si usted no paga en la solicitud, usted presenta la solicitud, le fijan y no paga dentro de los 5 días, se entiende que usted desistió de las medidas cautelares previas y ya tendrá que constituir el tribunal arbitral para poder embargar y secuestrar bienes. Entonces, esto es importante que lo tengan en cuenta y el pago de honor, entonces, inmediatamente usted presenta la solicitud de embargos y secuestros previos o medidas cautelares previas, debe pagar los honorarios y los gastos del árbitro de medidas cautelares y los gastos que se deriven del centro para las medidas cautelares. En caso de no consignarlos, pues entenderá desistida la solicitud. Entonces debe haber un auto admisorio de las medidas cautelares, puede haber un auto inadmisorio porque no se cumplieron algunos requisitos. En caso de que se reúnan los requisitos, se decreta la medida cautelar y pues se inicia las medidas cautelares previas, embargos y secuestros y todos los oficios y todo lo que ya sabemos que se realiza normalmente como lo hace el Código General del Proceso. No sé si ahí ya terminé o tienen alguna duda. No, muy bien, doctor Luis Arcesio, muchísimas gracias. Yo creería que ya abordando pues, nuestro tema de hoy de arbitraje al aula, más de una horita nos tomamos y eso la verdad pues me alegra mucho, sobre todo porque va a quedar en nuestro listado, en nuestro canal de la Cámara de Comercio de YouTube, por supuesto de nuestro Centro de Conciliación y Arbitraje, que por favor les pido a todos que visiten nuestra página web para ver cuáles son los eventos que tenemos para ustedes. Ahora, en septiembre, iniciamos un diplomado de formación en negociación y mediación que, pues ustedes saben que también se ha puesto bastante de moda, no solamente de moda, sino que es bastante importante que todos tengamos esas habilidades, adquiramos ese conocimiento para nuestro día a día y pues todos los retos que tenemos en resolución de controversias. Yo con esto pues te doy las gracias, doctor Luis Arcesio, por haber estado aquí con nosotros en estos minutos o en esta horita y un poquito más para hablar también de un tema que era importante, que era el de las objeciones
que se presentaron en estos últimos días, pues es importante para el proyecto, es importante para nosotros quienes hemos estado ya cuántos años ya, digamos, detrás, impulsando el arbitraje, sus competencias en todas sus en todo lo que queremos hacer y a donde más queramos llegar, porque la idea es siempre difundir cada día más los métodos de resolución de controversias y llevarle esta oportunidad a los usuarios de acceder más fácilmente a la justicia, y creo que esta era una de las grandes misiones que teníamos o que tenemos con este proyecto de arbitraje ejecutivo. Con esto me despido, te voy a dar la palabra entonces para tu despedida final, y les agradecemos a todos haber estado aquí conectados hasta esta hora, 5:13 de la tarde. Muchas gracias, doctor Luis Arcesio. No, muchísimas gracias por la oportunidad, por el apoyo que siempre ha dado el Centro al Arbitraje Ejecutivo, a la doctora Carol. Y no se preocupe por las objeciones, que eso de alguna manera vamos a resolver los temas y muy pronto tendremos arbitraje ejecutivo. Un abrazo grande y gracias a todo el público por escucharnos y por la oportunidad.